Buenos días, hermanos. Aquí con unos últimos ensayos. Por primera vez estamos transmitiendo por acá, en la casa de ustedes. Hermanos, esta mañana vamos a tener una meditación sobre la palabra de Dios. Vamos primeramente a dar gracias a Dios por este día, porque podemos estar juntos a pesar de que estamos separados en la distancia, pero estamos juntos en el nombre de Jesús, reunidos para adorarle, para bendecir su nombre y para escuchar su palabra. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, cuántas gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu iglesia, en diferentes hogares, en diferentes sitios, Señor, pero tú en medio de todos nosotros. Y eso es lo que celebramos y eso es lo que nos da fortaleza, lo que nos da esperanza, lo que nos da ese sentir tu amor para nosotros, Señor. Gracias te doy en esta mañana por tu iglesia. Gracias por tu palabra, Señor, y pedimos tu presencia, tu auxilio. Yo me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú uses mi vida, Señor, mi mente, mi boca, Señor, para hablar lo que es para la edificación de la iglesia y para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias allí en el capítulo número 8 de la epístola a los Romanos. Vamos a considerar una porción muy importante, de mucho aliento para nosotros, de mucho consuelo. A partir del versículo 31 hasta el 34. Bueno, voy a dar lectura. Si ustedes ya lo tienen, lean conmigo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su obra a favor de nosotros, nos da una provisión, no solamente para asegurarnos la vida eterna, sino para vivir en este mundo, que es un mundo de conflicto, es un mundo donde las cosas no son fáciles, como lo estamos viendo en este tiempo de manera muy particular y muy peculiar. No es frecuente, es rarísimo que una situación esté afectando a todo el mundo y que nos esté orillando a estar recluidos en nuestras casas, pero hay una provisión de Dios para este mundo, para nuestra vida en este mundo, y es algo que es especialmente para nosotros. Por eso dice aquí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La gente que no conoce a Cristo no tiene esperanza, puede estar ahorita mismo desesperada, con mucha incertidumbre por las cosas que se pronostican, que se ven. También con mucha confusión, es muy probable que con mucha confusión, porque vienen informaciones encontradas. Nosotros estamos esperando y confiando en nuestro Señor Jesucristo, que Él está con nosotros, Él nos guardará. Y esto no es una inmunidad, no es un seguro que nos exime de pasar las cosas que también la gente experimenta. Nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y eso mismo dice aquí un poco más adelante en la porción
que leímos. Eso lo vamos a considerar tanto lo que sigue del pasaje que leímos como lo que antecede, pero particularmente el hecho de que Jesucristo nos haya salvado y que está en nuestras vidas nos prepara mucho mejor, infinitamente mejor que la gente que no le conoce, para pasar estas cosas que dice aquí: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todas estas cosas. Y todo lo que nosotros podemos tener para nuestra seguridad depende de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y esa fue la demostración más palpable de parte de Dios, como si dijéramos, para usar un lenguaje pues común en nuestros días, Él está de nuestro lado completamente. Él está por nosotros. Él dio todo, como si se dijera de alguien que apostó todo por nosotros. Y así dice este pasaje al empezar: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podríamos preguntarnos en qué medida Dios está por nosotros. La mayor de las medidas posibles. Dice aquí: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay una pregunta que viene aquí. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros podríamos pensar, y creo que todos hemos experimentado estas cosas, que a veces hay acusaciones contra nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos 3 enemigos. Uno es, en primer lugar, Satanás, y el mundo que está gobernado por él, y nuestra propia carne que pertenece a la vieja creación, al mundo que todavía está bajo Satanás, pero del cual nosotros hemos sido redimidos, pero tenemos todavía esa parte de nuestro ser. Un poquito antes, en este capítulo 8, dice que la redención de esta parte de nuestro ser, nuestro cuerpo, espera por su redención. Dice ahí en el versículo 23 que nosotros tenemos las primicias del Espíritu, es decir, tenemos un adelanto de lo que será la vida cuando este cuerpo ya esté glorificado y estemos en la presencia de Dios. Y ese es el Espíritu Santo en nosotros, y son primicias, es un adelanto. Y dice que dentro de nosotros mismos gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y dice que este cuerpo, su redención es una esperanza, es algo que todavía no vemos. Y estando aquí con estos 3 enemigos, el mundo, Satanás y nuestra carne, de todos ellos nosotros recibimos acusaciones. A veces nuestra propia conciencia nos acusa porque no entendemos de manera perfecta y completa precisamente lo perfecto y completo que fue la obra de Cristo para nosotros. Dios ya no tiene acusación para nosotros. Empezando este capítulo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay. Sin embargo, nosotros a veces dejamos de ver que esa cancelación, ese olvido de parte de Dios, ese borrar Dios de sobre nosotros, quitar de sobre nosotros la condenación, no depende de nuestro andar, no depende de nuestra conducta, depende de la obra de Cristo a nuestro favor, en la cual nosotros hemos confiado y por la cual Dios nos ve a nosotros en Cristo. Y entonces, en nuestros pecados, nuestras faltas, en nuestra conducta,
a veces tienen esa acusación. Pensamos que todavía hay condenación sobre nosotros. Y lo cierto es que la Biblia afirma tajantemente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cierto que cuando hay pecado en nosotros, como hijos de Dios, cuando hay pecado en el cristiano, esto no se debe dejar así. Inmediatamente, tan pronto como nosotros nos damos cuenta de nuestras faltas, tenemos que ir ante nuestro abogado y confesar nuestras faltas. Y dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él los limpia de toda maldad. Vamos a confesar nuestras faltas ante nuestro Padre. Dice que tenemos abogado para con el Padre y somos juzgados dentro de la familia de Dios. A veces el mundo también nos señala y eso también nosotros debemos procurar. Dice la palabra de Dios, en lo que esté de vuestra parte, estad en paz con todos los hombres. A veces no depende de nosotros, a veces las personas tal y como están, como dice la palabra de Dios, que el mundo entero está bajo el maligno. Y dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y tiende a rechazar a los hijos de Dios. Y nos acusan de manera, nos señalan de manera estricta. No tienen fe en la fe que nosotros conocemos, ni saben que esa fe tiene poder para transformar, pero sí exigen de nosotros esa conducta que implica nuestra transformación y nos señalan de manera especial, ¿verdad? A veces de manera muy, muy agria, muy acusadora, muy condenatoria. Y también a veces Satanás es el que nos acusa delante de Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es algo muy, como mucho de lo que habla de nuestra justificación en Romanos, de la salvación en Romanos, se habla desde un punto de vista forense, es decir, como desde el punto de vista de un juzgado, de la ley, del juez, de una acusación, de un acusado, de un dictamen del juez, de una pena impuesta por el juez, es decir, la condenación por las faltas, por la culpa. Aquí sigue hablando en ese mismo tono y la pregunta específicamente es, ¿quién encausará? ¿Quién podrá formular una causa fundamentada? ¿Quién podrá citar artículos de una ley y que puedan sustentar una acusación y que esa acusación sea aceptada por el juez y que entonces el juez nos siente en el banquillo de los acusados? Ese es el sentido de la pregunta. ¿Quién podrá establecer una causa legal que lleve a condenar a un hijo de Dios? Y la respuesta que Dios da en el versículo 34, bueno, desde este versículo 33, implica lo que Dios es como un juez, pero lo que Jesús es como un abogado y como un intercesor. Y entonces Dios desecha, como se dice, sobresella, desestima las acusaciones. Es como decir, sí, son chismes de lavadero, son habladurías. Y la base no está en nuestra conducta, que Dios deseche esas acusaciones diciendo, no, Él no cometió tal o cual cosa. No, más bien, Él dice, yo mismo justifiqué. Yo soy el juez y yo declaré justo a este que tú estás acusando. Yo lo he declarado justo. Dios desestima esa causa como sin fundamento. ¿Por qué? Porque ya hay un dictamen previo de Él donde se ha declarado absuelto, libre de condenación.
libre de cualquier acusación aquel que Satanás o nuestra propia conciencia o el mundo está acusando. Dios es el que justifica. Y luego continúa con otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. La semana pasada, el día viernes de la Semana Mayor, yo les compartía sobre el sufrimiento, los sufrimientos de Cristo. Dice, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y les hablaba de la extensión, la naturaleza, la intensidad y el carácter único que nadie más ha experimentado ni puede experimentar de los sufrimientos de Cristo. Y hacía la pregunta, ¿qué fue lo que se hizo allí? Y decía, no sabemos. Realmente sí sabemos qué. Lo que sí no podemos imaginarnos es cómo. ¿Cómo fue que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros? ¿Cómo es que Jesús fue desamparado por Dios? ¿Cuál fue el carácter tan severo, tan extremo, tan único de ese dolor que nadie ha experimentado más que Jesús? El dolor del abandono completo por parte de Dios a causa de que Dios estaba juzgando en él el pecado de todos nosotros que había puesto sobre él, y a causa de que la justicia y la santidad de Dios aborrecen el pecado. Pero sí sabemos que la Biblia nos dice mucho de lo que se hizo ahí. Cristo es el que murió. Por eso no hay nadie que condene, porque Cristo es el que murió. Si nosotros podemos decir que delante de los ojos de Dios somos justos, vamos a hablar de las cosas que tienen relación con el pecado. Si nosotros en un momento no podemos tener separado en nuestro propio ser, como dice ahí en Romanos el capítulo 7, el pecado que mora en nosotros, y en un momento dado decir, ya no soy yo quien hace eso, es el pecado que mora en mí. Y si podemos voltear a lo que dice Romanos 6, que dice que nosotros, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con Cristo. Si nosotros podemos decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, si nosotros podemos decir, he sido hecho morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar sucio, porque es el Espíritu Santo. Y viene a morar en nosotros porque somos santos, porque Dios nos ha hecho santos, Dios nos ha santificado. En Corintios dice a los hermanos que están en Corinto, llamados santos, a pesar de que después señala muchas deficiencias en la conducta de ellos, pues dice, son llamados santos por Dios, santos por llamamiento, santos porque Dios apartó. Cualquiera de estas cosas que nosotros podemos decir, con toda certeza lo podemos decir, fue allí, fue allí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque Cristo es el que murió. Y todo eso se hizo allí, en esa cruz. Fue un sufrimiento de sustitución. Nosotros debíamos estar ahí, pero Él fue el que estuvo ahí. Fue una obra en la cruz que fue expiatoria, es decir, pagó la culpa, pagó la deuda. La deuda ha sido cancelada, el pecado ha sido quitado. Fue una obra también propiciatoria, quiere decir, ahora nosotros podemos acercarnos libremente a Dios. ¿Por qué? Porque Él quitó de en medio el pecado. Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y todo eso lo hizo ahí en la cruz. De manera que Dios le puede
decir a Satanás y nos acusa delante de él, como dice Apocalipsis, que somos acusados por él constantemente. Él es el que acusa a los hermanos, dice que de día y de noche acusa. Dios le puede decir, mentiroso, mentiroso. No porque lo que dice acerca de un pecado nuestro no sea cierto, porque no dice toda la verdad. Porque no dice que allí en la cruz también se clavó el acta de los decretos que nos acusaban. Porque no dice que allí en la cruz Cristo le despojó de su potestad sobre nosotros, y que no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Solamente dice, pecó, hizo esto. Dios dice, mentiroso. No, porque les repito, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque la obra de Dios nos cubre por completo. Bendito sea su nombre. Y dice, más aún, el que también resucitó. Me gusta mucho cómo en 1 Corintios capítulo 15, Pablo está hablando ahí con los corintios que, entre muchas otras cosas, ellos negaban o habían dejado penetrar en la enseñanza que ellos tenían, lo habían incorporado muchos y en una cierta medida importante, una mentira, o estaban rechazando una verdad que viene a ser lo mismo, la verdad de la resurrección. Y me gusta mucho cómo Pablo empieza hablando sobre el Evangelio que él predicó, y dice que es el mismo que predicaban los demás apóstoles. En versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y ellos lo que predicaban era la resurrección de Cristo, su obra en la cruz, su muerte, su sepultura, pero también su resurrección. Y dice que, pero si se predica, y fíjense cómo empieza a usar ese sí. Nosotros a veces no distinguimos ese sí, el sí que no lleva acento o tilde, ¿verdad? No lleva esa rayita inclinada. Y ese sí no es una afirmación, es un condicionante. Si llueve, pues nos mojamos, ¿verdad? Si no llueve, pues no nos mojamos. Es un condicionante. Y empieza a hablar de muchos condicionantes. Dice, predicamos que Cristo resucitó. Pero si se predica Cristo, que resucitó de los muertos, luego dice, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y luego dice que predicamos que Dios resucitó a Cristo, dice, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, y si Cristo no resucitó, si en esta vida solamente, todas esas condiciones, pero todas esas condiciones que está poniendo Pablo ahí, serían ciertas si Jesucristo no hubiera resucitado. Si Jesucristo no hubiera resucitado, los muertos no resucitan, no deberíamos predicar la resurrección de Cristo, no debemos esperar más allá de esta vida, no hemos sido justificados ni perdonados nuestros pecados. Todo eso sería verdad y nosotros tendríamos una esperanza falsa, una seguridad falsa, si Cristo no hubiera resucitado. Pero lo que me gusta mucho es como dice la afirmación, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es cierto, esa condición que haría ciertas todas esas carencias de nuestra salvación, esa condición no existe. Cristo resucitó de los muertos, como dijeron los apóstoles los primeros días, verdaderamente
Cristo ha resucitado de los muertos. Y más adelante vuelve a hacer a usar esa condicionante en el versículo 32, en 1 Corintios 15. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si solamente esperamos en esta vida en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. ¿Para qué tanta esperanza? ¿Para qué tanto guardarse? ¿Para qué dejar cosas? ¿Para qué buscar a Dios? No tendría ningún sentido. Pero la afirmación tajante de la Escritura y tantos testigos y tantas pruebas que el Señor Jesucristo presentó, y cada vida que ha sido transformada por Dios es una prueba más de la resurrección. De manera que, regresando a Romanos 8, dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos entonces una provisión abundante, una justificación. Me gusta una frase que dice, la justicia es un don justo del Dios justo a los pecadores. La justicia es un don justo del Dios justo a los pecadores. Es decir, Dios no nos ha justificado echando los pecados, barriendo los pecados debajo de la alfombra. Dios nos ha justificado perfectamente en Cristo Jesús. El pecado ha sido cargado sobre Jesús. Así nos dice en Isaías 53. Dice que allí en donde está toda la base de nuestra salvación, es decir, cuando Cristo estaba en la cruz, había muchas cosas encontradas en torno a su persona, burlas, desprecio, los hombres le desecharon y se avergonzaban de él. Dice, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero la gente que estaba ahí no lo veía así. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero nosotros no teníamos razón. ¿Por qué? Porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y habla de cómo Jesús puso su vida por nosotros. Pero después dice, después, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice que verá linaje. Versículo 10. Aquí hay una afirmación de la resurrección, una implicación de que se iba a realizar esta resurrección. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Cómo es que alguien que ha puesto su vida? ¿Cómo es que alguien que ha muerto? Y recordemos que Jesús no tuvo hijos. Dice verá linaje. Porque aquí está implicado que Él resucitaría. Y dice, nosotros somos linaje de Dios. Somos linaje de Dios. Somos linaje escogido. Dice la primera carta del apóstol Pedro. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor, hermanos. Así que, sobre la base de esta obra, nosotros no debemos tener ningún temor, ni en esta vida, ni para la eternidad. Y para nosotros aquí en este tiempo, que podemos decir, ¿por qué no somos eximidos? ¿Por qué Dios no hace excepción con nosotros de
de no tener pérdidas, de no tener escasez, de no perder trabajo, de no enfermarnos, de no perder seres queridos. ¿Por qué no hace excepción Dios con nosotros? Ciertamente pasamos todas esas cosas, pero hay algo que la gente no tiene y que nosotros tenemos. Y que dice aquí, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, ¿no sientes tú que cuando entras en tribulación Dios te ama menos? No es tu primer pensamiento, el primer pensamiento que viene a tu mente. Puede ser que sí, que así sea, sobre todo cuando nosotros estamos empezando en la vida cristiana y a veces hemos creído en un evangelio, se nos ha predicado un evangelio o nosotros lo hemos interpretado así, que estar en Cristo o estando en Cristo ya no vamos a tener problemas. A veces se nos dice eso, alguien que nos comparte el evangelio, cree en Cristo y tus problemas se van a terminar. Pero no es así, hermanos. Pero lo que sí es cierto es lo que dice aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y fíjense que ahí está implicado que a veces el cristiano puede de manera especial en algunos periodos ser más afligido aún que el mundo. Porque dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero luego dice, antes en todas estas cosas. No dice a pesar de todas estas cosas, como si estas cosas pudieran de alguna manera disminuir nuestra seguridad, sino más bien dice en estas cosas. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es cierto, hermanos, esta situación como la que estamos pasando ahora puede hacer que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. No podrá ser que Dios esté permitiendo esto para nosotros, como una forma de que le busquemos más. Yo creo que así es, hermanos. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de tener más quietud, de tener más tiempo en el que nosotros podemos dedicar a estudiar la palabra de Dios, a la oración, a la meditación, a adorar al Señor en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra devoción particular. Entonces, estas cosas pueden ayudarnos, hermanos, a ser más que vencedores, como dice aquí, en todas estas cosas. No a pesar de todas estas cosas, sino que estas mismas cosas pueden ayudarnos a que nosotros experimentemos de manera mejor y más completa la victoria en Cristo Jesús. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Dice, me gusta mucho cómo habla el profeta Habacuc en su 3er capítulo. Dice que es una situación difícil. Cantamos un coro que viene ahí al final, en el capítulo 3. Yo lo estuve buscando, este coro. Me di cuenta que hay muchísimas versiones de este canto, aunque la higuera no florezca. Hay muchas variantes y no escuché ninguna de las como la que cantamos nosotros. Como quiera yo no la cantaría, así a capela. Yo lo único que cantaría solito sería Cristo me ama bien lo sé, su palabra me hace ver. Pues está un poco más difícil. Pero me gusta mucho cómo dice aquí el profeta. Él está hablando
de una situación particular, profetizando realmente, ¿verdad? Porque algunas de las cosas que dice aquí esperan todavía su cumplimiento, y será cuando Israel esté en una situación de angustia, de estrechez, estrechado por todos lados, rodeado por ejércitos. Pero él expresa su confianza en Dios porque Dios ha prometido no desamparar ni dejar a su pueblo. Como dice Pablo, él no ha desechado a su pueblo. Y habla de las manifestaciones del poder de Dios en favor de su pueblo. Dice allí en la segunda parte del versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. En el versículo 8 dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Hermanos, ¿por qué Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad? Porque Él dijo, yo he vencido al mundo. Y hermanos, aquí Él nos invita a subirnos a sus carros de victoria. Podemos ir en los carros de victoria de Cristo. Dice la palabra de Dios, Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo. No quiere decir de fiesta en fiesta, hermanos. No quiere decir que no habrá problemas. Dice de triunfo en triunfo. Pero el triunfo siempre está implicando una batalla, una pelea. Tú montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Dice más adelante, se descubrió enteramente tu arco. Y luego dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Qué maravilla del poder de Dios. Que ve los astros, las estrellas, el sol, como algo que puede andar a su mandato, como pequeñas cosas que le pueden obedecer, como polvo que él puede soplar y dispersar. Y su fulgente lanza, el poder suyo que está en su mano, es más fuerte que todas estas cosas. Y luego dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y entonces ya al final habla de la situación en que se está haciendo esta confesión, esta declaración. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Esa es la situación que él está previendo, que él está viendo con ese don de la profecía. Está viendo esa situación de estar cercado, de estar rodeado de ejércitos, pero está viendo también el poder de Dios. Y entonces dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y la obra que hizo por amor a nosotros en esa cruz. Es decir, que tanto está Dios por nosotros, completamente de nuestro lado. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Estamos en situación difícil, hermanos, y escuchamos de pronto, me están descansando, trabajo 3 días, 3 días no trabajo, trabajo 2 días, 3 días no trabajo, no hay ventas, muchas cosas, hermanos, estamos pasando, pero en todas estas cosas, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos esas primicias del Espíritu, estamos en una situación, no solamente ahora, hermanos, siempre, es una situación de tensión, no una tensión negativa, no como el estrés, ¿verdad? No, una tensión entre lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Hemos resucitado a una nueva vida, pero estamos todavía en este mundo, esperando la redención de nuestro cuerpo, y tenemos las primicias del Espíritu que nos hacen anhelar aquellas cosas celestiales y nos hacen sentir el peso también de lo terrenal y nos hacen anhelar la transformación de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Yo quisiera terminar con una lectura que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. Voy a parafrasear este pasaje donde dice Israel o algún otro nombre que se relaciona con este pueblo, porque es una promesa que se ha hecho a este pueblo, pero no debemos pensar que no se puede aplicar a nosotros. Yo la relaciono directamente con Efesios capítulo 1, que los voy a leer primero, que habla del poder de Dios a nuestro favor. Allí en Efesios 1 dice que esa obra de Cristo para nosotros pone en acción en favor de nosotros un poder que es el mismo poder que le levantó a él de entre los muertos, y que no hay otro poder sobre la tierra ni sobre el cielo, ni en el cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra superior a ese poder. Y es un poder que actúa, dice, a favor de nosotros. Primer capítulo de Efesios. Dice que pide Pablo que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quizá esta declaración es más clara que lo que vamos a leer en Deuteronomio, solo que siempre el lenguaje poético nos hace un poco más cercana al corazón la verdad que se expresa. Pero creo que es muy similar lo que se quiere decir aquí. Dice, no hay Dios, iglesia, no hay Dios como el Dios tuyo. No hay Dios como el Dios tuyo, iglesia de Jesucristo, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Aunque Él está en el cielo y nosotros estamos aquí en esta tierra de aflicción, pero sus brazos vienen hasta acá abajo y nos sostienen. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y la iglesia habitará confiada, su fuente habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurada tú, oh iglesia. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás
sobre sus alturas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aún en medio de todas las cosas que podemos estar experimentando, que parecen contrarias, que parecen destruir nuestra vida, que parecen apartarnos del amor de Dios, pero nada, por eso dice Pablo, estoy seguro que nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendigamos al Señor, hermanos, y démosle gracias. Gracias por esta herencia tan preciosa que tenemos. Somos suyos, nada nos apartará de Él. Ninguna de estas cosas puede separarnos del amor de Dios. Y hermanos, en este momento pensamos en todos aquellos hermanos enfermos, necesitados, tal vez en escasez, sin trabajo. Nuestra hermana Flora, nuestra hermana Maya, nuestra hermana Lolita Mondragón, nuestra hermana Vero, tantos enfermos, hermanos, que hay entre nosotros. Y escasez también habrá tal vez, y temor, incertidumbre, porque tenemos que seguir trabajando, temor al riesgo de contagio, cuántas cosas. Pero en medio de todas esas cosas podemos estar seguros y confiados en que somos el pueblo de Dios. Y si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estemos confiados, hermanos, seguros de que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Dios les bendiga, hermanos.